Muy bien, bueno, bienvenidos todos los que vamos quedando en el estudio. Capítulo 15, ¿verdad? Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Y estamos en el capítulo 15 de 28 capítulos. Así que ya casi llegando al final del libro. Jesús, sabemos que sube 5 montañas en Mateo. Y aquí vamos a ver cómo sube otra montaña más, pero no es cualquier montaña, es la montaña del medio. ¿Ok? De hecho, si contamos las palabras griegas en el libro de Mateo y la dividimos en dos, nos deja exactamente en esta montaña. Entonces, estamos en el medio del libro, en medio de la montaña, que es, digamos, la conclusión del libro, ¿no? Ya habíamos hablado de este tipo de cosas. Muy bien, entonces el capítulo empieza con Jesús, ¿no? Que se le acercaron algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y a veces, como hemos declarado en esta clase muchas veces, como desconocemos y el cristianismo en general desconoce, ¿no?, el Viejo Testamento. A veces pensamos, ¿no? Yo me acuerdo siendo adolescente, que, no, como que Jesús quebraba la ley o qué, cuál era qué era lo que estaba pasando ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, en la traducción que yo uso dice tradición. Y si vamos a otro tipo de Biblias, ¿no? También vamos a ver que dice tradición, pero nosotros lo tomamos como que es la ley. Entonces, esa costumbre de lavarse las manos no era la ley, era una tradición, ¿ok? Empezó por la interpretación de rabinos sobre qué significaba cierto texto y por eso hacían ciertas prácticas y luego esas prácticas se volvían tradiciones. ¿Sí? Si ustedes estudian el Viejo Testamento van a notar de que hay como una especie de libro paralelo, ¿verdad? En donde los rabís explican qué está sucediendo, pero a veces como que van más allá de la explicación y ya agregan significados o historias entre las historias que están, que de dónde sacaron eso, ¿verdad? Pero porque eran las tradiciones que ellos tenían, ¿verdad? ¿Dónde empezó esta tradición? Empezó durante el exilio a Babilonia, cuando fueron sacados de su tierra por su comportamiento, ¿verdad? Cayó el juicio de Dios y adiós. Vino Babilonia y se llevó a todo el mundo, ¿verdad? Y la gente empezó a preguntarse por qué habían sido exiliados. Y bueno, los rabinos, vamos a decir como que los pastores en esa época, ¿no? No, vamos a decir que eran como los pastores, los rabinos, empezaron a dar sus teorías, ¿no? Y a hacer videos en YouTube de por qué pasó esto, ¿verdad? Entonces dan su interpretación de la escritura. Por ejemplo, eh, una muy común que a veces nosotros... Les gusta la carne especialmente. No deberían acercarse demasiado a un demonio de Tasmania. Así que tenemos que sacar al demonio de Tasmania, pero sin acercarnos demasiado. Y el explorador Rocky se come mucho. Creo que el micrófono de Ana no está... Eso. Muy bien. Entonces, como venía diciendo, este, empezaron a dar sus teorías y interpretaciones. Una cosa muy famosa y a veces como que lo que voy a decir, a veces deja un poco en evidencia a los cristianos mesiánicos en el sentido de que guardan el sábado, ¿no? El sábado, es de que la mayoría de las reglas del sábado son parte de la tradición, pero no de la ley, ¿no? Entonces ellos decían, ¿saben qué? Es porque nosotros no cumplimos bien el sábado, ¿no? El día de reposo. Entonces, tipo, para asegurarnos, ¿no? Ponían como que tuvo un montón de reglas. Vamos a decir que Dios decía, no, ustedes tienen que girar esta rueda a la derecha. Entonces ellos ponían todo un procedimiento de cómo llegar a girar esa rueda para asegurarse de que lo estaban haciendo bien. Entonces
tal vez sugerencia o instrucciones por parte de los pastores, digamos que eran los rabinos, ¿no? Pasó a ser como la ley para ellos, ¿verdad? Entonces, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Algunas iglesias en antaño, ¿no? No, los domingos tienen que venir de traje y corbata. Hay que usar corbata para predicar. Y cosas así que, que tal vez vamos a tratar de no ser mala onda, ¿viste? Pero tal vez podría decir, bueno, tal vez en ese momento, en esa época, en la cultura, eh, tal vez estaba bien andar de corbata, pero no está en la Biblia. Y la Biblia nunca te dice que vayas a reunirte con tus hermanos de tal forma, así en el sentido exterior. Pero ¿qué pasó? Eso se volvió una tradición, entonces tipo, ya no era de que te sugerían de que fueras de corbata, predicamos así, sino de que ya era pecado si no hacías eso, ¿verdad? Y este es el mismo, ese error, digamos, eh, también lo hacían los rabinos en esa época, ¿verdad? Entonces, fueron creadas estas tradiciones orales, ¿no? Que se reverenciaba a la par de la ley, según algunos judíos, eh, más que la ley, ¿ok? O sea, como que esa tradición oral pasó a ser como que un poquito más arriba de la ley, ¿ok? Más tarde todo eso se compiló en varios libros, como el Talmud y otros libros, ¿verdad? En esa época eran tradiciones orales, ¿no? Es interesante lo problemático que puede ser la tradición. Eh, como dije, esto no estaba en la ley, era simplemente una interpretación humana, una tradición humana, y esto es lo que yo les quiero decir como contexto a lo que se refiere Jesús cuando dice este tipo de cosas. Jesús les preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición, verdad? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, ¿es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudieras ser ayudado? No necesitará entonces honrar más a su padre y su madre. Así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. La ley decía que si tus padres se tornaban viejos y tú tenías la capacidad, tú tenías que ayudarlo. No es que, bueno, tú estás en la calle y ¿cómo le hacías? No, si tú tenías la capacidad, tenías que ayudarlo. Pero la tradición había inventado que, y vamos a poner otro ejemplo de pastor en vez de rabí, ¿no? Que si tú donabas al templo, ¿no? La ofrenda al templo, ¿no? O al ministerio del templo, ¿no? O sea, vamos a levantar una ofrenda, ¿no? De esta promesa, ¿no? Entonces decían, bueno, pero si yo te doy toda esta ofrenda, ¿cómo le hago? Porque estoy ayudando a mis padres. Entonces te decían, ¿no? Que podías justificar ese tiempo como si fuera impuesto, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? De que dicen, yo gasté esto, entonces el Estado me tiene que devolver esto. Bueno, podías justificar ese tiempo y dinero destinado a ayudar a tus padres porque ya los habías usado digamos, para Dios. Entonces, y ahí empezaban las trampas, ¿no? Porque no solamente daban cierto dinero que deberían haber ayudado primero a sus padres que necesitaban ayuda, sino de que cambiaban, hacían ministerio y cosas, entonces justificaban de que ese tiempo que dedicaron en el templo costaba, vamos a decir, eso me costó como $1000, ¿no? Todo ese tiempo está ahí. Entonces son $1000 que no le tengo que dar a ayudar a mis padres porque yo ya me los gasté en Dios, que es más importante. Entonces, nótese de que Jesús nos dice, no, hay que dar la ofrenda, no importa qué. Y bueno, pero no tengo para la renta y todo eso. Yo he visto predicadores que dicen, no importa, la ofrenda y todo eso para la iglesia va primero. Bueno, eso es lo que estaban haciendo los religiosos de la época de Jesús y Jesús le está diciendo, no, ustedes básicamente, no solamente lo que están haciendo está mal, sino de que es contrario a la ley, porque la ley específicamente te dice que no hagas eso, que vayas y ayudes a tus padres, ¿verdad? Pero ustedes como que le encuentran la vuelta
Y vamos a notar también que en la tradición judía los sábados también encuentran la vuelta a todo. Es algo muy común en la cultura y razonamiento de los religiosos de la religión judía, ¿no? Por ejemplo, en los sábados inventaron los ascensores, entonces hacían ciertas cosas para que tú no apretaras el botón para bajar de piso, entonces no estabas trabajando, entonces podías bajar de piso, ¿no? Ellos disertaban dónde eran los límites de la ciudad, y si ustedes ven aquí en Maldonado, hay una tanza por todo alrededor de Punta del Este y Maldonado, y ese es el límite de la ciudad, que si caminas por ahí, no estás violando el sábado. Y cosas así, ¿verdad? Que eran tradiciones, pero no era por qué Dios, la intención de Dios, la lección que tenías que aprender o la enseñanza que tenías que aprender con ese mandamiento, ¿no? Entonces, como quien dice, hacían trampa, ¿verdad? Entonces, no voy a gastar un peso a mis padres, entonces como que le encontré la trampa, ¿no? La vuelta, ¿no? Para no tener que hacerlo, ¿verdad? Entonces, no solamente eso, que ya era terrible, sino de que esa tradición era más fuerte que el comando de Dios. Si la ley decía rojo, pero la tradición decía verde, te ibas por verde, porque la tradición tenía más poder para ellos que el comando de Dios. Y bueno, como dije anteriormente, en las iglesias tenemos muchas tradiciones y no está mal, no están mal las tradiciones, pero es importante examinarlas y ver cuáles nos guían al corazón de Dios sobre el asunto que se trata de la tradición o cuáles difieren de la intención del corazón de Dios respecto a eso, ¿ok? Hay tradiciones que no están en la Biblia como, festejamos Navidad, ¿no? Pero tiene un resultado positivo, ¿no? Y hay un montón de otras tradiciones en la iglesia que nosotros celebramos que tienen un propósito de recordar algo o crear cierto como que ambiente en donde tú haces notar algo. Pero hay tradiciones que, como dije, ¿no? No, si no predicas con corbata te vas al infierno y cosas así, que tipo, ¿de dónde sacaron eso? ¿Ok? De hecho, Jesús dice esto: hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombre. ¿Ok? Cuidado que no estemos enseñando tradiciones como si fueran doctrinas en la iglesia, y con esas tradiciones solo estamos poniendo cargas pesadas a la gente, y como habíamos estudiado temprano en Mateo, no nos volvamos nosotros los capataces del faraón, poniendo cargas pesadas a la gente que Jesús no quería poner. ¿Ok? Muy bien. Luego más adelante, llamando junto a él a la multitud, Jesús les dijo, oigan y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Luego Jesús habla de qué contamina al hombre. Lo curioso es que esto es una parábola, como que no lo vemos como una parábola, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos nosotros de que esto es una parábola? Bueno, mismo Mateo nos dice, porque Pedro va y le dice, explícanos la parábola, ¿no? Lo dice la misma escritura. Llamando junto a él a la multitud, Jesús le dijo, ¿verdad? Hoy entienda lo que entra en la boca, y luego dice lo que sale de la boca. ¿Qué significa cuando algo está contaminado? En el Viejo Testamento, si comías algo impuro, es decir, si tu boca tocaba algo impuro, quedaba contaminado todo tu cuerpo. Y esto era un tipo de algo que sucede en el mundo espiritual. ¿Se acuerdan del tipo y antetipo que habíamos estudiado? Eso es lo que está intentando explicar Jesús así, ¿verdad? Dios había ordenado al Viejo Testamento, no, si comes esto, te contamina esto, y el tema como que entra en la boca, ¿verdad? Y había un montón de cosas que te contaminaban, pero era un tipo de otra cosa, ¿no? O sea, como que una sombra de algo que iba a suceder. Contaminación es algo que pasa en el interior de la persona, no en el exterior, pero sigue siendo la boca lo que nos dice que estamos contaminados. Entonces, en el Viejo Testamento,
tú quedabas exteriormente contaminado cuando comías algo impuro que no deberías comer, o por ejemplo, como habíamos hablado, ¿no? Si tocabas un leproso o algo por el estilo, pero era un tipo de que realmente lo que pasa en el interior de la persona es lo que está contaminado, y por la boca es que tú te das cuenta o que estás contaminado, deberíamos darnos cuenta que estamos contaminados. También ustedes son tan falsos de entendimiento, les dijo. Jesús era maravilloso para hablar. A veces como que hoy en día se ofenderían todos. No comprende que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar porque no entra en su corazón, sino que en el estómago y se elimina. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. La contaminación por comer animales impuros era simplemente, como dijimos, un tipo o una sombra, una foto de lo que no puedes ver, de una realidad más allá. ¿Y qué es lo que no podemos ver? Que es el corazón que se contamina. Tú no lo puedes ver al corazón ahí contaminándose, ¿verdad? Entonces, la representación era de esa manera. Y eso es lo que sale del corazón, pasa por la boca. Eso es lo que te dice la condición de tu alma. ¿Ok? Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. Y Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo, al ver esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, otra vez la tradición, ¿verdad? Según el ritual judío. Pero el Señor le dijo: ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y maldad, ¿no? O sea, invitás a Jesús a comer, le decís, che, ¿no? ¿Qué onda? No oraste por los alimentos, ¿no? Y Jesús te dice, no, sí, tú, es por dentro que está lleno de robo y maldad, ¿no? O sea, wow, buenísimo en las comidas, Jesús. Cuidado cuando ponemos nuestra importancia, ¿no? Cuando le ponemos mucha importancia a las tradiciones y rituales y no a la palabra de Dios. A veces nos gusta seguir nuestras tradiciones cristianas y hacemos todo lo correcto, pero realmente no seguimos la palabra. A ver, voy a decir esto de nuevo. A veces nosotros hicimos, así como los fariseos seguían ritos y estaban por dentro llenos de maldad, o sea, realmente no creían. A- no podemos decir, esto es fariseo, porque a veces nosotros, como en el cristianismo, si no es muy cómodo seguir tradiciones o seguir rituales. Vamos un domingo a la iglesia, hacemos esto, hacemos lo otro. Entonces, nosotros seguimos nuestras tradiciones cristianas y pensamos que estamos haciendo todo lo correcto y que no necesito hacer más nada, porque yo voy a la iglesia, porque yo qué sé, hago esto, hago lo otro, pero ¿estamos realmente siguiendo la palabra? ¿Estamos realmente siendo cristianos? ¿Eres transformado de verdad o solo estás siguiendo algunas reglas para, para que tu conciencia se alivie? Entonces esto es lo que le pasaba a los fariseos. Si seguían eso, entonces no tenían que preocuparse porque decía, yo sigo 1, 2 y 3 como dice, entonces que nadie se puede quejar de mí. Pero realmente en el corazón tú estás siguiendo a Jesús, no es lo que se ve, ¿ok? Entonces, tipo, cuidado con ser simplemente tradicionalistas y no comprometidos de verdad. Muy bien, ahora quiero que veamos algo muy interesante que se nos pasa desapercibido, porque como otra vez, yo parezco como un disco rayado, pero el cristianismo a veces no conoce mucho el Viejo Testamento, lamentablemente, y hay cosas que se nos pasan así, como dicen en inglés, wash, ¿no? Como que se nos pasan volando y, y no nos damos cuenta. No, en la Biblia, uno tiene que leer entre las líneas también. Es como que cuando un judío leía las escrituras, no era simplemente lo que se decía, sino habían ciertas cosas, tomando en consideración la ley y todo eso, de que sucedían, ellos decían, wow, pero no estaban comunicándose directamente, pero como que requería de que tú supieras de la escritura, ¿verdad? Entonces quiero que veamos una historia. Nos vamos a Primera de Reyes, allá
muy atrás en el tiempo y dice, y beberás del arroyo y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer y bebía del arroyo, ¿no? ¿Qué es esto? La famosa historia de Elías, ¿no? Que Elías dice, nah, tanto, no, no, ya soy yo sola haciendo todo eso. Entonces se fue. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Le voy a decir a los cuervos, ¿no? Que te traigan unas tiras de asados, ¿no? Que te traigan ahí una rueda de chorizo, este, y vas a ver ahí del río, ¿no? Y te vas a hacer unos asaditos. Y venían, le traían pan, ¿no? Para acompañar el asado, y el asado, y también en la tarde puro asado, ¿no? Y tomaba el arroyo, y todo bien, ¿no? Y tú dices, wow, ¿no? Tipo, ¿dónde está? Acá no hay cuervos, por eso nosotros no tenemos nada en Uruguay, ¿bien? Si hubiera cuervo capaz que nos traía algo, pero no hay, ¿no? Pero hay algo que a veces se nos pasa desapercibido. ¿Qué sabemos de los cuervos? ¿Qué sabemos de los cuervos, ¿no? Y quiero que vean una cosa interesante, ¿no? Levítico dice, todo cuervo según su especie. ¿Qué está hablando aquí esta lista de Levítico? De los animales impuros. Los cuervos eran impuros. Mm. Así, así que los cuervos eran impuros, ¿ok? Los cuervos le están llevando tiras de asado a Elías. Así que esas tiras de asado, ¿cómo estarían? Porque la están tocando los cuervos. Contaminadas, ¿verdad? No, es increíble, ¿no? Dios le manda que le trajera alimento a los cuervos, pero los cuervos son animales que no puedes tocar porque te contaminas, ¿ok? Ahora, no solo eso, ¿ok? Ya ahí como que te deja así como que, cuervos, de todos los animales, mandaste cuervos, ¿no? ¿Qué es lo que contamina a Elías, ¿no? El profeta. Luego no solamente queda ahí Dios y dice, no, no solamente te voy a mandar cuervos asado con los cuervos, ¿no? Sino que quiero que vayas cuando termines los asados y te vayas a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí porque yo he mandado a una viuda que te sustente, ¿ok? Entonces, luego lo envía a una viuda allá en Sidón, ¿no? Y bueno, ¿qué sabemos de este famoso Sidón? Acá vemos un mapa, ¿no? Está, no sé ni en qué idioma está. Ah, está en español. Bien, por fin. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y bueno, le dijo, tráeme unos bizcochos en tu mano. Pero ¿qué pasó aquí? Esto no es Israel. Aquí donde está, en Sarepta, está fuera de Israel. Entonces la viuda no es judía. Entonces, otra vez Elías, ¿no? Ah, le pasó el mate, ¿no? Y que le había tocado la viuda, lo cual hace esta comida también, o el mate, que contaminado. Porque si tú tocabas a alguien que no era judío, te contaminabas también. No podías, ¿entiendes? Pero vemos una cosa detalle de esta viuda que, que no era judía y que te iba a contaminar, le pasó el mate, pero esta viuda, a pesar de que no era judía, de que lo contaminaba cuando le pasaba el mate, era una mujer de fe, ¿verdad? Y Dios dice, está bien, ella es una mujer de fe, está bien, ¿ok? Y Dios dice, está bien. ¿Y qué pasó? Lo agarraron a Elías y dijeron, no, men, comiste los cuervos de la viuda, no, ahora no perteneces al club acá de los profetas, te vamos a correr porque no, hiciste mal. No, porque Dios dijo, no, está bien, yo soy el jefe acá, digo, está todo bien. Entonces ahora con esa idea, ¿verdad? Con esa idea, volvamos a Jesús en Mateo. Saliendo Jesús de allí, ¿verdad? Se retiró a la región de Tiro y de Sidón también, ¿no? Jesús se toma un ómnibus a Sidón.
Ahí lo vemos tomando el ómnibus. Entonces vemos que después de que Jesús explicaba lo que realmente contamina al hombre, ¿no? Esto después de haberle dicho, ¿no? Lo que contamina al hombre no es lo exterior, lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, ¿no? ¿Qué hace? Se toma un ómnibus y se va para esa región, ¿ok? A la misma región que mandó Dios a Elías con la viuda, ¿ok? Cuando Mateo habla de esta historia, el que lo escuchaba, eso es lo que quiero que sepa, lo que escuchaba lo conectaba automáticamente con el ministerio de Elías, porque está diciendo automáticamente, está diciendo lo mismo, la gente ya sabe, escucha Sidón y esa región de ahí, sabe, no, ahí es donde fue Elías, y fue Elías y lo alimentó una viuda que no era judía y que debería haberlo contaminado, ¿verdad? Y ahora Jesús hace lo mismo, entonces el lector del primer siglo iba a decir, esto es una historia de Elías, ¿ok? Para nosotros no, porque obviamente, como dije, para nosotros, a pesar de que pensamos que conocemos el Viejo Testamento, no conocemos el Viejo Testamento ni la cultura de los judíos, pero muy poco, ¿ok? Ahora quiero que tengan en mente Dios mandando los cuervos que contaminan para dar comer a Elías y come de la mano Elías, ¿verdad? De alguien pagano, ¿ok? No judío, que es contaminación también. Y aquí tenemos Jesús yendo para ese lado, ¿ok? ¿Qué pasa después? Ya había llegado a ese lugar, ¿verdad? Entonces una mujer cananea, como la viuda, que había salido de aquella región, comenzó a gritar, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada, ¿no? Como algunos de ustedes habrán dicho alguna vez. Pero él no le contestó nada. Y acercándose sus discípulos no le rogaban, atiéndela, pues viene gritando atrás de nosotros. Y Jesús respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Tipo, pero acercándose ella, se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Y él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Y ella respondió, sí, señor, pero también los perros, perrillos es como cachorros, ¿verdad? Comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como decía. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Muy bien. Entonces, como ya habíamos dicho, en el Viejo Testamento todo el que no era judío se consideraba impuro, ¿no? Una persona no judía era una persona impura. Si entrabas en contacto con alguien que no era judío, tenías que pasar todo un proceso de limpieza espiritual en el templo, ¿ok? Como que tocabas a alguien, tenías que ir a la iglesia y tomarte una catequesis ahí para quedarte limpio, ¿no? O sea, no era algo como que divertido, entonces todos, ¿no? Evitaban a los paganos como la plaga, ¿verdad? No los tocaban, ¿ok? Una cosa que deberíamos notar aquí, que los que nos presenta Mateo es a veces cuando nosotros leemos estos pasajes, por ejemplo, esto de Jesús diciendo, no, tú sos un perro y no sé qué, y luego como que de repente, ay, qué bien, lo hiciste bien, era una broma. No, no se trata de Jesús este pasaje, ¿ok? El objetivo de Mateo es que este pasaje se trata más de los discípulos de Jesús, que por ejemplo, de Jesús o de la mujer que está rogando, ¿ok? Nosotros cuando lo leemos pensamos, ¿se trata de la mujer? No, Jesús, mira cómo dijo esto, pero realmente se está tratando de los discípulos y les voy a mostrar por qué. La lección era para los discípulos, no para la mujer, porque la mujer sabía quién era ella. Ella sabía, no dijo, no, yo soy judía, no andaba mintiendo. Ella sabía quién era ella y cuál era su situación de impura. ¿Ok? Ella sabía exactamente cómo era la pelota, entonces no era una lección para la mujer. Ah, no, ¿sabes qué? Mira, te voy a enseñar, tú sos impuro, entonces no va por ahí la mano. ¿Ah? Ella sabía que no era judía, ¿ok? Pero es los discípulos que deben aprender de esa mujer. La mujer, como vemos, lo llama hijo de David. Usted tiene que entender que, bueno, nosotros cuando decimos, no, hijo de David, ¿no? Y como nosotros somos cristianos, hijo de David significa algo para nosotros, ¿verdad?
Pero para los de Cananea no les importaba ni la línea de David ni nada de Israel, ¿ok? Los de Cananea es como que, ¿qué me importa a mí David? ¿Y qué me importa a mí el linaje de David? Porque no eran Israel, ¿ok? Entonces, esto nos muestra que la mujer tenía fe y reconoce quién es Jesús, ¿ok? O sea, va un extra paso, porque ni siquiera ella le afectaba para nada qué pasaba en Israel, en sentido de que no era su país, pero reconocía que Jesús era el hijo de David, cosa que no, que nadie quería reconocer en esa época, ¿ok? Según Marco, si vamos para Marco, la mujer decía esto constantemente, ¿ok? Vez tras vez, tanto que realmente ya estaba hartando a los discípulos y Jesús no le contestaba nada. Ayúdame, Jesús, ayúdame. Si no, media hora seguía, ayúdame, Jesús, ¿ok? Entonces yo creo que siempre cuando, por ejemplo, es raro, nosotros siempre enseñamos que Jesús contesta las peticiones, ¿verdad? Pero aquí vemos a un Jesús que no lo hace, ¿verdad? Cada vez que encontramos a un Jesús en una situación que actúa raro, que no está en su carácter, ¿verdad? Es por algo, porque está a punto de dar una enseñanza importante, ¿ok? Jesús no dice nada, pero hay alguien que habla, ¿ok? Vamos a ver eso mejor. Y estas traducciones están mejor, ¿ok? Pero no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le instaron a que la despidiera, ¿no? O sea, es una forma muy política correcta de traducirlo, pero básicamente dice, dile que se vaya, dijeron, nos está molestando con sus súplicas, ¿no? Como que en nuestras versiones más antiguas, los versículos parecía que dijera que los discípulos, no, Jesús no le está contestando, pobre mujer. No, los discípulos estaban ya cansados de la mujer y le estaba diciendo a Jesús, ¿sabes qué? Decirle que se raje, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo acá? Ni siquiera es de nosotros, no es judía. ¿Qué no viene acá? No va a terminar contaminando a todos, ¿verdad? De hecho, en esta otra versión dice, dile que se vaya, que ya nos tiene cansado, ¿ok? Cuando los discípulos le dicen, ¿no? A Apoluo, así en griego, ¿verdad? Es como correrla, despedirla, ¿no? Pero no en una buena onda, ¿no? Tipo una onda, dile que, no, sácala de acá, ¿no? Tipo, eso es una fiesta privada, ¿eh? Algo así, ¿entienden? Entonces, cuando los discípulos le dicen eso a Jesús, tipo, che, oh, mira, no está, esta mujer, ¿qué es lo que le están diciendo realmente a Jesús cuando hacen eso? Si retrocedemos, o sea, creo que retroceder y que vean esto. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y qué cosa, las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Entonces vemos a Jesús, esto es Jesús explicándole la parábola a los discípulos. Ahí junto, no, venga, yo les explico cómo es la pelota. Y les explica claramente qué es esto de que no es lo que entra por la boca, sino lo que sale, ¿no? Y va más allá, le da una lista de cosas que salen del corazón como ejemplo, ¿no? Que contamina. Y menciona las calumnias. De hecho, nosotros decimos calumnia, pero la palabra es blasfemia, ¿ok? Eh, Blasfemia, a veces nosotros lo tomamos como que una onda blasfemia, ¿no? Pero blasfemia, bueno, blasfemia en inglés. Blasfemia es como que hablar mal, ¿no? Este, como que yo estoy diciendo Marcos, tal y tal cosa, y nada que ver, ¿verdad? Estoy blasfemando sobre Marcos, porque estoy dando falso testimonio, ¿ok? Que en este contexto significa cuando alguien dice algo de alguien que es mentira. Pero no solamente que dice eso, sino de que por esa mentira le daña la imagen a la persona. ¿Ok?
sea, lo cancelan a Marco porque ahí puse un video, ¿no? Diciendo a Marco cosas, ¿no? Y cancelado, ¿no? Lo blasfemaste porque mentiste y encima, por consecuencia, todo mal, ¿no? O sea, sufre, es dañada la imagen de esa persona, ¿ok? Entonces tenemos a Jesús hablando a sus discípulos, explicándole qué significa, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Y luego, ¿qué hace Jesús? Sí, como dije, dice, vamos a tomar el ómnibus para la tierra de los gentiles, ¿no? Y se toman el ómnibus y llega allá a la tierra, ¿no? De donde estaba la viuda con Elías, ¿no? Se baja del ómnibus y empieza esta mujer a seguirlo, ¿no? Rogándole y rogándole y rogándole, insistiéndole a Jesús. Y Jesús se calla la boca. ¿Por qué? Porque le está dando la oportunidad a sus discípulos de decir algo, de hacer algo. ¿Y qué es lo que dicen y hacen? Le dice, ¿sabes qué? Correla, ¿no? Ya nos tiene, pero atomizados, ¿viste? Y diciendo esto, ¿qué están diciendo los discípulos, como dijimos? Que esta mujer no tiene valor, que no tiene ese valor como para hacer perder el tiempo al Mesías, al Salvador. ¿Y por qué? ¿Por qué no tiene valor? ¿Y por qué no merece el tiempo del Mesías y del Salvador? ¿Por quién es ella? ¿De dónde es? ¿Dónde creció? ¿Ok? Su nacionalidad. Ahora bien, ¿Jesús sabía la condición de la mujer? Claro que sí. Entonces Jesús está trabajando la condición de cuál corazón, el de la mujer o el de los discípulos. Realmente está trabajando la condición de corazón de los discípulos, porque sabía Jesús que la mujer era una mujer de fe, ¿ok? Quedándose callado, él está permitiendo que sus discípulos muestren la condición de sus propios corazones. ¿Por medio de qué? De su boca. Y así revelarles que tienen mucho para trabajar aún, porque son sus corazones los que están contaminados, ¿no? No habían tocado a la mujer, pero sus corazones ya estaban contaminados. De hecho, quiero que entiendan qué es lo que dice Jesús. Entonces Jesús le dijo a la mujer, ¿ok? Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Pero ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Como que medio fuera de carácter de Jesús. Pero ¿qué realmente está haciendo Jesús acá? Está repitiendo lo que está en la mente de sus discípulos. Y por eso querían que Jesús lo corrieran. ¿Por qué decían, correla? Porque Jesús, el Mesías, era enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y porque no está bien que tomar la comida de ese pueblo de Israel y dársela a los perros, ¿no? Que para los discípulos ella era un perro, ¿ok? Son los discípulos que piensan que la mujer vale como un perro. Un perro era algo que contaminaba, era también un animal que contaminaba. Los judíos no podían tocar perros, ¿ok? Perros salvajes, ¿no? Ahora mismo los perros dicen... Entonces, ¿qué hace la mujer? Dice, es verdad, respondió la mujer, ¿no? Sí, tienes razón. Pero hasta los perros se le permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande. Se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. La mujer responde, sí, yo soy un perro para tus discípulos. Es cierto. Pero como ella tiene fe, ¿en qué transforma a esa mujer esa fe que tiene? Ahora ella es una oveja perdida de la casa de Israel. Ella tiene su lugar en la mesa de los hijos, porque Israel no es la nación, es aquellos que creen en Jesús. Y eso es lo que le estaba tratando de enseñar a Jesús a sus discípulos. No es la nación de Israel, y las ovejas perdidas pueden ser, se van a ver como israelitas y como no israelitas, porque todo aquel que cree en el Mesías es una oveja perdida de la casa de Israel y tiene lugar en la mesa. ¿Se entiende? Muy bien.
Entonces Jesús regresó al mar de Galilea, ¿no? Vimos el mapa como que allá arriba y luego si baja para este lado, no sé ni cómo ve mi pantalla, pero si baja no para el lado del mar, sino para hacia el continente, está como que en la parte de arriba de Galilea iba bajando, y subió a una colina y se sentó. Que una colina se considera una montaña, ¿no? En la tradición hebrea, ¿no? Digamos, una montaña podría ser el Cerro Pan de Azúcar, ¿no? O tampoco, tal vez no tan chica, ¿no? Bueno, entonces una inmensa multitud le llevó personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y a muchas más, ¿no? Le pusieron delante de Jesús y él sanó a todas. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar, ahora hablan. Los lisiados quedaron sanos, los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver. Aquí es cuando Jesús sube a la montaña, ¿ok? Y este es el centro en el libro de Mateo. ¿Y cuál es la conclusión que está haciendo Mateo? Es que Jesús es el nuevo Moisés. Pero no solo el nuevo Moisés, sino uno mejor que Moisés. De hecho, vamos a ver un poquito a Moisés en Éxodo. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto es algo que no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajar, hablar. La mayoría de los teólogos, por varias cosas que dice el Viejo Testamento, concluyen de que Moisés era tartamudo. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le dijo Dios. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Eso es lo que le da, Jesús es el que le da palabras al mudo, ¿ok? Y en el centro de Mateo es el cumplimiento de esto. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea de que se desmayen por el camino. Los discípulos contestaron, bueno, hay que levantar una ofrenda, ¿verdad? No contestaron eso, ¿verdad? Contestaron, ¿dónde conseguiremos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? ¿Cuántos panes tiene? Dijo Jesús, ¿no? Tipo, 7 panes y unos pocos pescadillos, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentaran en el suelo, tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió. Se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Aquel día 4.000 hombres recibieron alimento, además de las mujeres y los niños. Entonces Jesús envió a todos a sus casas, subió una barca y cruzó a la región de Magadán. ¿Okay? Entonces la segunda multiplicación de alimentos, ¿no? No confundir con la que vimos hoy más anteriormente. Entonces son 4.000, no 5.000. Bueno, más su familia, ¿verdad? Ahí está, 4.000 familias. Bueno, vemos de que dijo de que se fue a Magadán, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando aquí? No sé si ya se han dado cuenta, pero todo este sermón sucede fuera de Israel. No están en Israel. Está en la frontera aquí, fuera de Israel. ¿Ok? Jesús como Moisés, ¿qué hace? Da de comer a la gente. Pero Jesús crea la comida. Moisés, ¿qué hace? Le pide comida al Creador. Dice, no, Dios, hace comida. No, pero Jesús la hace él mismo. En este caso de Jesús, no solo cae maná en Israel, ¿ok? Sino fuera de Israel también. Porque Jesús es mejor que Moisés. ¿Por qué es mejor que Moisés? Porque Él es el mismísimo Dios. Y ahora, como dijimos, Israel es aquellos que creen en Él. ¿Ok? Entonces,
no solamente llueve maná en Israel, con este nuevo Moisés llueve maná también fuera de Israel. No solamente es Israel aquellos que nacieron en Israel, sino aquellos que creen en él, aunque no hayan sido israelitas. Porque Jesús es mejor que Moisés, es el mismísimo Dios. Y esa es la conclusión de Mateo, da en su libro. Y bueno, si tienen algunas preguntas, vamos arriba. 5 pesos la pregunta, ¿eh? Pueden abrir sus micrófonos tranquilamente, pueden hacer las preguntas de Luis. Si hay algo para preguntar ahí o para... Pregunta, aclaraciones, no sé. Buenas noches, yo empecé tarde porque estaba terminando unas cosas del curso, está entre las 8:30. La consulta es la siguiente: ¿por qué se hace enseñar desde afuera que no eran puros? ¿De dónde sale de los judíos que los que son fuera de judíos eran impuros? Cuando tendrían la misión de proclamar el mensaje de Dios. No sé si me entienden. Pues si la misión era proclamar el mensaje de Dios, ¿por qué el resto eran impuros y no podían tocarlo? Es como un limitante. ¿Vos entendiste algo, Luis? Porque está todo cortado el sonido. Pienso, digo que el plan de Dios, o sea, que el resto de la comunidad, a través del pueblo judío, diera el mensaje. Sin embargo, estamos viendo que el pueblo judío, a los que no eran judíos, eran puros, no pueden tocarlos. José, ¿te animás a apagar la cámara? Capaz que mejora el audio. yo no sé si la pregunta es si el mensaje era para todos, porque los judíos no podían tocar a la gente de afuera, algo así, ¿es? O escribir. A ver, si ahora se no te corta. Ahora sí, pasa Ahora que sí. estoy con el celular y está bravo Ahora se escucha mejor. está bravo el internet acá. No, yo digo que, ¿por qué en ese tiempo los judíos, o de dónde sacaron los judíos, que el resto era impuro y no lo podían tocar? Y que tenían esa pared. O bueno, la ley decía de que si tocabas ciertas cosas, interactuabas con ciertas cosas, era impuro. Pero el mayor problema de los judíos es que eso lo llevaron a, como que, lo llevaron a extremos muy grandes, como, no sé si tú llegaste, pero ellos, al ser exiliados a Babilonia, se empezaron a preguntar, ¿cómo podemos evitar que la próxima vez nos exilien de nuevo? Porque nos exiliaron porque hicimos mal. Entonces empezaron a hacer toda una tradición oral, digamos, sus rabís, como yo decía, sus pastores, ¿verdad? Empezaron a dar teorías de que, bueno, vamos a decir, por ejemplo, la Biblia dice que te tienes que congregar con tus hermanos. Entonces ellos decían, no solamente nos vamos a congregar con nuestros hermanos, sino de que hay que ir de traje y corbata y hay que hacer esto y ponerse, como que le agregaban extra. Entonces lo llevaban a un plano en donde era más la tradición que la ley y le perdían qué es lo que la ley realmente estaba diciendo, qué era lo que la ley estaba tratando de mostrar. Ellos simplemente habían hecho algo muy compacto. Siempre el plan de Dios fue ir a todas las naciones. De hecho, eligió a Israel para que sea ejemplo de las naciones, es como, ahora por eso nosotros somos Israel. Nosotros le damos una muestra a la gente qué es lo que es estar en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros vivimos una vida cristiana, entonces, digamos, no estamos todavía ahí, o sea, del reino de Dios no está totalmente completo, pero nosotros le podemos dando un ejemplo de qué se siente, qué es el reino de Dios. Entonces, el pueblo de Israel estaba haciendo eso también, de qué es ser una nación bajo Dios,
pero obviamente fallaron, pero ridículamente, y agregaron un montón de leyes que no estaban ahí, tradiciones que no estaban ahí, entonces lo llevaron a un extremo grande, ¿no? Entonces cuando Jesús viene, él demuestra, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho de que Elías, Dios le manda de comer con cuervos, que los cuervos te contaminaban, si te tocaban, ¿no? Los cuervos contaminaban la comida y por lo tanto esta comida, y después Dios lo mandó a Elías fuera de Israel para que una viuda le diera de comer, lo cual también lo contaminaba porque no era israelita. Entonces dando a entender de que ellos no entendieron de qué se trataba todo eso, porque vemos ejemplos en el Viejo Testamento de justamente Dios haciendo eso. Entonces Jesús dice, no, las ovejas perdidas de Israel son aquellos que creen en mí. Entonces tal vez tú no eres judío, pero tal vez eres una oveja perdida de Israel, porque tú crees que yo soy el Mesías, que yo soy Dios. Entonces básicamente eso, y ellos lo llevaron a unos extremos muy ridículos, entonces ese era el problema, o sea, y la hipocresía que Jesús marcaba de los fariseos, ¿no? Literalmente, por ejemplo, como eso de que Jesús le mandaba a los discípulos, ¿no? De que se sacudiera los pies, el polvo de las sandalias cuando un pueblo lo rechazaba, porque eso era lo que hacían los fariseos, ¿verdad? Cuando salían de una nación pagana y entraban a Israel, se sacudían los zapatos para evitar que la tierra en los zapatos, que era impura porque era de las naciones paganas, entraran en Israel, porque se llevaba a un extremo terrible, ¿verdad? No sé si eso contesta o aclara. Sí, 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 sí. Ahora, es como el problema que tuvieron cuando Pablo reprende a unos judíos que exigían la circuncisión a los nuevos cristianos. Ah, Querían otra vez implementar en extremo la nueva porque fe. todo eso era, como habíamos hablado del tipo antitipo, de la sombra y la realidad, todo eso era simplemente apuntaba a algo y cuando vino Jesús, el ministerio del Mesías y la nueva creación y todo eso, es cuando era lo que apuntaba era eso, de que eran ritos que, o cosas que apuntaban a nueva creación, al pueblo de Dios y todo eso. Entonces una vez que vino el Mesías, todo eso se cumplió en el Mesías, ¿verdad? Entonces, digamos, si tú no eras judío y te habías convertido, creías en el Mesías, ¿por qué tenías que cumplir tradiciones que eran de la nación de Israel y tú no eras de la nación de Israel? ¿Verdad? Porque había, o sea, eran cosas que los definía a ellos como nación, ¿verdad? Es como que nosotros hacemos una iglesia en Uruguay y vamos a todas las iglesias, a todas las naciones por ahí y exigimos que todos tomen mate, si no, no son salvos, ¿verdad? Solo porque para nosotros es parte de nuestra tradición, ¿verdad? Exactamente. Yo quiero hacer un aportecito ahí chiquito que se refiere a lo siguiente. Para nosotros a veces parecen cosas raras, pero no se olviden que para el judío era lo habitual. Es como si nosotros hoy empezáramos a cuestionarnos sobre por qué cantamos el himno en la escuela y por qué. Para nosotros es lo normal, porque nacimos con eso. Ahora Jesús estaba enseñando que atrás de la ley, de lo que había que hacer, era por una razón, era por una causa y que había algo más allá de eso, ¿no? Una esencia que la había perdido, porque solamente por cumplir las cosas, si vos vas, por ejemplo del himno, a cantar el himno y por adentro, ¿no? Como cantábamos, en vez de orientar la para de tumba, decía, no sé, como es, había una cancioncita que era, se sustituía la letra del himno por otra, y decía no sé qué, a la papa, a la olla, y no sé qué cosa. En realidad está una forma, pero la esencia de lo que significa la perdés totalmente. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, por eso cuando Luis dice que seguro no entendemos el Antiguo Testamento, para ellos lo normal, su vida era todo eso. Y Jesús le viene un poco a patear el tablero ahí, diciendo, pero miren que no es tan así como ustedes piensan, ¿no? Ya, una cosa que nosotros a veces nos cuesta imaginar es de que, por ejemplo, para nosotros la religión, ¿m?, es algo opcional y tenemos la ley cívica.
En esa época no era como una religión, eso era todo, era la ley cívica, era tu realidad. No existía tal cosa como que, no, no sé qué hacer, así que me voy a meter en esta religión. No. Respirabas eso, era tu ley. De hecho, la ley de Israel era la ley de la nación, como nuestras leyes, ¿verdad? Que viene la policía y todo mal. Esa era la ley para ellos, ¿no? O sea, como que era su ley cívica también, ¿verdad? Y no había una opción de decir, yo no creo en esto, porque era parte de la identidad, ¿verdad? Los romanos creían en sus dioses y de hecho, porque los cristianos solo creían en un dios y que no era de los romanos, ninguno de esos dioses romanos, y a los cristianos les decían ateos. De hecho, de ahí sale la palabra ateo, de que nosotros no somos sin Dios, pero sin Dios de los romanos, ¿verdad? Ahora lo usamos diferente, pero de ahí sale, digamos. Los primeros ateos fuimos los cristianos. Pero digo, no era algo opcional, o sea, como que se veía raro. Si tú no creías en algo, estabas mal de la cabeza, ¿no? Entonces, para ello, esa ley y todo eso era muy, en todos los aspectos de su vida estaba involucrada. Entonces, cuando venía alguien extranjero y se convertía a Cristo, ellos esperaban no que siguieran al Mesías, sino como que siguieran la ley de Israel, ¿no? Se convirtieron en israelita, no en el Israel, en el reino de Dios. Buenas noches. Buenas. Hola Daniel, ¿cómo ¿Cómo anda? estás? También es bueno tener presente de que esa era una forma también de ellos cerrarse a su grupo personal, digamos, que había una élite para poder manejar esos asuntos nomás, ¿no? Y creo que acá Jesús vino a mostrar y enseñar de que el mensaje era para todos, no era para una élite. Y lo importante de eso es que él entró a abrir él bien claro lo dice que yo no he venido a abolir la ley, ¿eh? No he venido la he venido a cumplir, pero también a decirles cómo deben hacerlo de la forma correcta para que todo el mundo conozca de quién soy yo. Así es. Bien. Gracias Daniel por la participación. Yo solo quiero agregar que cuidémonos, nosotros los cristianos, no hacer las mismas cosas y generar grupos de que, no, nosotros somos más espirituales que otros dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque es exactamente lo que hacían los hipócritas, ¿verdad? O sea, hay muchas lecciones. Lo bueno es transferir eso a nuestra realidad actual, ¿verdad? El hecho de que los fariseos hacen un montón de cosas, pero es increíble para mí, siempre me ha llamado la atención, pero nosotros tendemos a copiar más a los fariseos de lo que pensamos. O sea, en general, ¿no? La iglesia en general. En ese sentido de élites y pensar de que si tengo que hacer esta tradición o exigirle esta otra tradición. Nosotros un problema que tenemos, por ejemplo, en los países latinos es que la mayoría de nuestros misioneros son, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces hay mucha cultura americana que se confunde con cristianismo, ¿verdad? Como que, tienes que hacer esto de esta forma, pero realmente te están este, adoctrinando a su cultura y no al cristianismo, ¿verdad? Entonces, por eso a veces las iglesias pueden, algunas que no tienen cuidado, cuando la gente del pueblo va para la iglesia se siente como que está en otro país porque no es lo mismo que afuera. Entonces, tipo, no se trata de ese tipo de cosas, sino que se trata del reino de Dios y no de cómo hago esto, dejo de hacer aquello. No sé si me explico. Hay algo muy interesante también en lo que muestra en la vida de Jesús, es que de la forma que él enseñó y demostró cómo enseñar y cómo aplicar la vida cristiana es muy simple, es más simple de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y él lo hizo durante esos 3 años en algo práctico y fue avanzando con la gente al lado y fue haciendo las cosas. Entonces eso también está bueno verlo, de que Jesús nos mostró una forma, un modo de vida que es lo que él nos enseñó y de que es realmente posible, no es algo imposible lo que él nos dejó como enseñanza.
No sé si alguien más tiene alguna pregunta o un comentario. Si no, c'est fini, como dicen los franceses, supongo. C'est fini. Ahí Wilson le levanta la mano. Ah, no. Bueno, gente, estás con el micrófono apagado, Wilson. Sí, está con el micrófono apagado, Wilson. No, Ahora, dale, habla. nos vamos. Ah, bueno. Que pasen bien. No, no era ninguna pregunta. Era que estábamos en Bendiciones la a cada uno. Bueno, estuvieron ahí, hoy estuvieron Víctor, estuvo Elías, Ana, José. Hoy el grupito llegamos a 9, creo, o más. No, más, porque está Susana ahí de costada de Cotelete, que no se ve. Sí, sí, así Anda que Ana por ahí somos también. más. Ya, yo les Eh, animo, son Ahí 28 Ana, capítulos y Ana vamos a va, los viene, 15. desaparece. Parece un señalero. Bueno, que pasen bien. Gracias igualmente, bendiciones. Bendiciones. Chau, chau. bendiciones. Pasen bien. Bendiciones. Chao. Chao, chao, nos vemos.